Las recetas son como la vida, a veces resultan, otras no. Unas funcionan al primer intento, otras toman mucho tiempo. Ningún proceso en la vida es lineal y con este podcast quiero eso, contar historias, vivencias y experiencias que puedan ayudar a muchas personas a disfrutar de esta receta llamada vida. Hola a todos, bienvenidos a este tercer episodio. Este episodio es demasiado especial porque les voy a contar una historia que tal vez muchos no saben. Les voy a hablar del proceso que viví con mi papá y que sigo viviendo, porque así él no esté presente en este plano terrenal, siempre vive en mí. Hasta ahora es el maestro que sin duda más aprendizaje le ha traído a mi vida y por eso les quiero contar todo lo que viví con él. Y yo sé que muchos de nosotros hemos tenido que vivir ciertas situaciones con nuestra mamá, nuestro papá, hermanos, etcétera. Y siento que muchas personas se pueden sentir identificadas con todo eso que les voy a contar. Yo nací en una familia demasiado hermosa, papá, mamá y tres hermanos. Somos tres hermanos, obviamente, incluyéndome, Santiago el mayor, Valentina la de la mitad y yo, Manuela López. Vivíamos en una familia muy feliz, muy tranquila. Mis papás siempre han sido, y mi papá pues obviamente fue una persona muy trabajadora. Vivíamos demasiado cómodos. Me acuerdo que vivíamos en una casa de 4 pisos con todas las comodidades que alguien puede tener. Y me acuerdo de una parte que fue como un quiebre en mi vida, que mi papá dejó de llegar a la casa. Mi papá viajaba muchísimo a Bogotá por temas de trabajo. Y mi mamá empezó a estar como cabizbaja, como triste. Y me acuerdo que una vez mi mamá estaba en la cocina y mi hermano fue como a pedirle cualquier cosa, como mami, no sé, pues dame cualquier cosa, pues como bravo. Y mi mamá le dice, no entiendes que me acabo de separar de tu papá. Y yo me acuerdo que yo estaba ahí como detrás y en ese momento mi hermano sale y cierra la puerta durísimo, obviamente como en sus emociones. Y yo creo que desde ese momento Dios me preparó como, ok, en este momento empieza tu vida, literalmente vas a ser el apoyo 100% de tu mamá de aquí en adelante. Y a mí muchas veces me dicen como, Manu, tú eres demasiado madura para tu edad o has vivido ciertas situaciones que las enfrentas como demasiado bien y yo siento que desde ese momento la vida me empezó a preparar para todo lo que estaba por venir. Entonces, mi papá nos dio toda la comodidad del mundo junto con mi madre, pero resulta que mi papá embarga la casa, mi mamá se queda sin trabajo, mi papá se queda sin trabajo y literalmente esa fortuna, esa casa que teníamos todo, de un momento a otro se desaparece y se va abajo. Yo tenía unos 7 años, creo, 7, 8 años, y me acuerdo de una imagen súper fuerte y era mi mamá en la cama llorando y me dijo esta frase y me dijo, tenemos que vender la casa, tenemos que vender todo, porque o si no, nos van a quitar la casa. Entonces, esa imagen para una niña de 7 años es como literal, me veo debajo de un puente viviendo con mis hermanitos. Obviamente en ese momento me da risa, pero es como que literal viviendo debajo de un puente con mi familia porque literalmente nos van a quitar la casa. Me acuerdo que mi mamá hizo una venta de garaje donde vendimos literalmente hasta el último cubierto de esa casa porque no teníamos dinero en ese entonces, no teníamos literalmente con qué vivir, sino solamente lo que teníamos pues como materialmente en la casa. Y en ese entonces mi papá literalmente como que se desaparece. O sea, mis papás se separan y mi papá se desaparece y se va a vivir a Bogotá. Entonces, ese lapso de mi vida es como si fuera un hueco donde yo no me acuerdo de mi papá. En este momento, como yo ya viví una separación, en medio de su dolor, obviamente no lo juzgo, pero
él se desaparece y nosotros nos quedamos con mi mamá, vendemos la casa, nos vamos a vivir a un apartamento diminuto, o sea, diminuto, cerca de la casa donde vivíamos, pasar de vivir en una casa de 4 pisos a un apartamento, no sé, era que, no, ni siquiera por ahí 70 metros, pero como que mal distribuido. Y me acuerdo de una historia muy charra, y es que cuando nos pasamos a ese apartamento, como yo siempre soy la pequeña, rifamos, porque había un estudio, rifamos quién iba a dormir en el estudio, y obviamente pues Manuela se fue a dormir al estudio, mi mamá me lo puso divino, como no, hija, yo te lo voy a poner súper lindo, pues a pesar de la situación que estábamos viviendo, la puerta era corrediza, pues como a lo de estudio ni siquiera tenía, no daba para la puerta normal. Mi closet era una cajonera, pues que yo, y todo le digo a mi mamá como, yo no entiendo cómo me cabía la ropa ahí. Y empezamos a vivir un proceso súper diferente, tanto mis hermanos como yo, en una nueva casa, nuevo colegio. Me acuerdo perfectamente que estábamos como en un colegio bastante costoso y mi mamá nos pasó a uno de mucho más, menos presupuesto, pero donde viví cosas increíbles. Y como les dije ahorita, mi papá casi que se desaparece y nos empieza como a volver a llamar, como cómo están. Y me acuerdo de algo súper doloroso que le dije, y en medio como del desespero de yo ver a mi mamá sin dinero, sin trabajo, y mi papá me llama un día y obviamente pues yo pequeña, viendo todo eso, somatizando toda esa información, mi papá me llama y yo le digo, ¿tú crees que llamándonos nos das para el mercado? Porque mi papá nunca nos llamaba y nos decía, ¿cómo estás? ¿Cómo has mercado? ¿No has mercado? ¿Cómo va el colegio? Mi papá no nos pagaba el colegio, mi papá no aportaba ni 1.000 pesos. Entonces, obviamente, yo al ver el desespero de mi mamá, como que yo decía, ¿por qué me estás llamando simplemente para decirme hola y ni siquiera me dices, necesitan algo o qué hacemos? Entonces, obviamente, esa frase que yo le dije a él le dolió profundamente y hoy como que, pues obviamente ya lo sané, pero en su momento fue súper fuerte. Y a lo que voy es que la separación de mis papás, siento que a mi papá le dio muchísimo más duro porque claramente él fue el que se fue de la casa, el que cogió las maletas, el que se quedó sin familia. Mi papá se va y se va para una finca que nosotros teníamos en Melgar, pues en el Tolima, y se fue a vivir allá y literalmente mi papá se desaparece y pasaron muchos años donde él se llenó de demasiado dolor. Me imagino que por la separación, por no estar con sus hijos, su soledad hizo que se alejara de nosotros, que no volviera a conseguir un amor, que se encerrara tanto en sí mismo que el cuerpo somatizó en un cáncer. Mi papá le diagnosticaron cáncer de próstata y duró más o menos con ese cáncer unos 8 años. Y fue súper duro porque él no nos quería contar y la que se dio cuenta fue la niña que le ayudaba en la finca a él y llamó a mi tía y le dijo como que mira, esto está pasando, yo necesito que ustedes sepan lo que está pasando con Alberto porque él no va a contar. Y así fue que nos dimos cuenta. A mí me dio súper duro, me acuerdo que él se tenía que hacer como varios exámenes y me escribió por Facebook en ese entonces y me dijo como los exámenes no salieron muy bien, tengo una enfermedad y me acuerdo que yo le escribí como tienes cáncer y me puso sí y yo literalmente me emperré a llorar porque obviamente ninguno de nosotros está preparado para una enfermedad de estas y creo que hay veces nos creemos que tenemos una vida tan perfecta que ese tipo de cosas sentimos que no va a llegar a nuestra familia. Y cuando llegan es como, ¿qué? O sea, no, eso no me puede estar pasando a mí. Y así empezó todo. Mi papá empieza pues como con esa enfermedad, empieza, la verdad, al principio fue como muy tranquila. Al pasar de los años se empezó a hacer quimio, se empezó a hacer radioterapia, pero mi papá, como les conté anteriormente, él se alejó mucho de nosotros y vivía entre Melgar e Ibagué, mantenía pues como de lado a lado y cuando podíamos íbamos y lo visitábamos,
pero realmente pues no teníamos como la posibilidad de siempre estar yendo porque en ese entonces pues no teníamos tanto dinero para montar en avión, entonces nos tocaba montar en bus. Me acuerdo que una vez nos fuimos en bus de Medellín a Melgar y cuando nos íbamos a devolver nos tocó un bus que no tenía aire, o sea, todo el camino el señor del bus nos engañó de que no, que ya se va a prender, que ya está calentando y nos vinimos de Melgar a Medellín sin aire, o sea, nosotros éramos deshidratados en ese bus y verdad como que fue súper bonito porque siempre ir a ver a mi papá era como una odisea, pues que el bus, que la maleta, que esto, que el fiambre y obviamente pues fueron pasando los años y ya nos íbamos en avión, ya éramos más grandecitos y mi papá, obviamente estas radioterapias al pasar el tiempo le empezaron a dar súper duro. Me acuerdo que una vez lo dejé de ver y llegó a Medellín con un bastón y ustedes no saben lo que yo sentí ese día que lo empecé a ver como cojo porque obviamente el cáncer le empezó a hacer metástasis en todo el cuerpo, en la clavícula, en las piernitas, en la espalda, ya le empezó pues como a doler muchísimo los huesos. Y yo creo que el mayor aprendizaje de todo esto es que mi papá era Rolo de Bogotá y él era una persona muy seca, o sea, era literalmente pues la cosa más, ni decía un te amo, ni son lo mejor de mi vida, no sé, o sea, era una persona como muy parca y yo me preguntaba mucho el por qué era así, porque mi mamá es todo lo contrario y me acuerdo una vez que en la finca yo como que me dije a mí misma como Manuela, si a él nunca le enseñaron eso, ¿cómo pretendes que él lo haga? Demuéstraselo tú. Entonces me acuerdo que yo iba donde él, lo abrazaba, entonces literalmente cuando la abrazaba era así como un poste. Y obviamente a pasar de tiempo como que ya se iba como aflojando, como que ya me abrazaba, ya me decía, hija, te amo, gracias, cosas que antes no pasaban, pero creo que la enfermedad nos hizo unir demasiado, demasiado, a pesar de que yo en su momento sentí que él se había desaparecido de mi vida. Mi papá no estuvo en mi confirmación, mi papá nunca estuvo en mis cumpleaños en ciertos años, mi papá no estaba en las fechas especiales del colegio, mi papá no estuvo en mi graduación. Entonces, claramente, todas esas cosas se empezaron como a guardar en mi corazón, a guardar en mi corazón, pero siempre el resultado, cuando hay tantas emociones como, por decirlo así, negativas, siempre la solución va a ser el amor, llenarnos de amor, siempre, 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 porque creo que hay que reaccionar con lo contrario. Yo cómo voy a reaccionar con la misma sequedad, cómo voy a reaccionar igual de parca que él. No, si yo me lleno de amor, obviamente él va a reaccionar con el mismo amor que yo lo estoy haciendo. Entonces, mi papá empezaron a pasar los años y obviamente el cáncer empezó a avanzar, avanzar. Yo empecé a crecer, mis hermanos también. Y yo quedé en embarazo, y cuando yo quedé en embarazo, mi papá lo único que me decía es, le pido a Dios infinitamente que me dé la oportunidad de conocer a Azul. Es mi único deseo. Yo quiero conocer a mi nieta. Y obviamente a uno le da susto porque obviamente el cáncer es una enfermedad muy fuerte que se puede llevar a alguien en 3 meses, en 2 meses, en un mes, o como puede durar 8 o 10 años con él. Mi papá duró aproximadamente unos 8 años con él y como les conté, iba pasando el tiempo y obviamente iba avanzando. Me acuerdo de algo súper bonito que él siempre, es el mensaje más bonito que él me ha dado y es siempre haz lo que te haga feliz. Y en medio de la actitud de mi papá, que era súper parco, súper pocas palabras, siempre me decía, siempre, siempre busca lo que te haga feliz. Y empezó a pasar el tiempo y mi papá empezó a viajar muchísimo más a Medellín, porque obviamente ya teníamos trabajos, ya Azul nació, la pudo conocer, fue demasiado pues como hermoso ese momento.
Y mi papá estaba un diciembre con nosotros, ese fue el último diciembre que él estuvo en mi casa. Él ya casi que vivía en mi casa, pues como vivió en mi casa por ahí un mes o 2 meses y él ya estaba súper impedido. Y mi mamá y mi papá siempre tuvieron una relación muy mala, por decirlo así. Y ese diciembre yo dije, bueno, mi hija ya nació, yo amo a mi mamá, amo a mi papá, amo a mi padrastro, que ha sido una persona que, por decirlo así, cuando mi papá no estuvo, él siempre llegó como a tomarse las riendas de mi hogar. Y los llamé a todos y les dije, bueno, este diciembre voy a hacer natilla, voy a hacer buñuelos, voy a hacer de todo y todos están bienvenidos. Y por dentro yo sabía las asperezas que había entre todos, pero igual yo dije, yo no puedo seguir un día aquí, otro día aquí. No, mi casa es el centro, es la unión y la unión en este momento es mi hija. Si quieren pasar con ella, están todos invitados a mi casa. Pues llegaron todos, llegó mi mamá, llegó mi padrastro, estaba mi papá, mis tíos, mis primos, llegó todo el mundo. Y en ese entonces mis papás no se hablaban después de que 9 años, por decirlo así. Cuando me voy para la pieza de mi papá, porque mi papá en ese momento ya no se podía parar solo, sino que tenía que ser en silla de ruedas, me encuentro esta imagen. Mi papá acostado en la cama y mi mamá arrodillada pidiéndole perdón. Bueno, y me disculpan pues, pero soy demasiado llorona. Bueno, mi mamá pidiéndole perdón por todo lo que había pasado y obviamente pues mi papá también. Y al rato mi papá pues lo sacamos de la silla de ruedas, lo llevamos a la cocina y cuando veo otra imagen, mi padrastro hablando con mi papá, muertos de la risa y yo decía, increíble lo que puede lograr una enfermedad. Porque tenemos que esperar a que alguien esté terminal o esté muy enfermo para poder sanar muchas cosas que tenemos por dentro. Entonces, ese diciembre literalmente fue como un regalo para todos, para mi papá, para mi mamá, para mis hermanos, porque nunca literalmente habíamos visto como esa imagen y de verdad que fue súper bonito sanar como, empezar como ese proceso de sanación de todos. Mi papá decide irse para Ibagué para finalizar pues como este proceso del cáncer, porque allá le hacían todos sus tratamientos. Y me acuerdo que mi papá regresa a Ibagué y mi hermano Santiago literalmente decide cuidarlo por completo, dejó su trabajo, dejó su vida social, dejó todo para estar a su lado. Obviamente yo no podía hacer eso porque pues tengo una hija y no podía tomar como esa decisión de, bueno, me voy, chao, voy a estar con mi papá. Y les tocó pues como vivir momentos muy difíciles porque como mi papá ya no estaba trabajando, no estaba recibiendo dinero, mi hermano tampoco estaba trabajando, entonces realmente con lo que podían vivir pues era mucho y empezamos literalmente un proceso paliativo. Entonces ellos se van a vivir a Ibagué y mi hermano nos dice, niñas, el papá ya está muy mal, tenemos que empezar pues como a pensar qué puede ser los últimos días. Ellos alquilaron un apartamento en Ibagué, se fueron literalmente a vivir allá y por un mes vivimos todos mis hermanos en Ibagué. Fueron momentos supremamente complejos porque mi papá estaba en un hospital bastante precario porque mi papá cometió un pequeño error de no pagar salud, entonces literalmente era terrorífico, o sea, el hospital era con gente en el piso, casi no lo pasan en una habitación, en fin. Nos tocaba repartirnos las noches durmiendo en una Rimax y fue un proceso bastante complejo, pero como hermanos nos unimos demasiado. Pero como les conté ahorita, nadie está preparado para ver morir a alguien que uno ama. Pero también después de vivir todo esto, agradezco infinitamente porque no todos tenemos la posibilidad
de hacer un proceso en vida. Muchas veces una simple llamada, hola, ¿cómo estás? Tu papá tuvo este accidente, tu mamá tuvo ese accidente, y es como que, ok, ya no lo volví a ver, o el último beso fue por la mañana, no. O sea, fue como que Dios nos dio la oportunidad de decirnos, bueno, ustedes tuvieron un proceso difícil con su papá, él estuvo ausente, les les estoy regalando este tiempo para que lo aprovechen y sanen todo eso que tienen por dentro. Entonces, mi papá ya no estaba comiendo. Me acuerdo que le daba la comida en un pocillo, o sea, y no se la comía porque se llenaba. Estábamos ya en la etapa final y, y como hermanos decidimos, literal, ya lo que Dios quiera y lo que pues Él pida. Entonces era como, quiero desayunar una polet de chocolate. Entonces íbamos por la polet, comía un mordisquito y ya. Pero era como que Él está siendo feliz, nos está haciendo feliz y literalmente no necesitábamos nada más. Y una cosa muy fuerte, y es que él empezó a perder mucho peso rápidamente, por lo que les conté que ya no comía casi. Y me acuerdo de una cena impresionante, y éramos mis 3 hermanos en la cama, y le empezamos como a echar cremita en todo el cuerpo, porque ya se empezaba a pelar y era imposible bañarlo, sino que lo limpiábamos. Y mi hermano lo tenía de los brazos, yo le tenía de la espalda, mi hermana que la pierna, o sea, todos le teníamos algo para que se pudiera sostener y empezarle a echar cremita. Y a mi papá en ese momento se le salen las lágrimas y nos dice, gracias por todo lo que han hecho por mí, yo no me lo merezco. Y obviamente a todos nos partió el corazón y todos le dijimos, sí te lo mereces, o sea, sí te lo mereces porque eres nuestro papá. Y obviamente fueron momentos muy complejos, pero de una unión infinita con, pues como familia, como hermanos. Me acuerdo que por las tardes leíamos la Biblia, le poníamos música así como cristiana, católica, que tuviera mensajes lindos, positivos. Salíamos a cine por las tardes con mis hermanos, mientras mi papá se quedaba con la enfermera como para que tuviéramos momentos de despejarnos, porque como les conté, literalmente nos fuimos a vivir a Ibagué. Yo estaba con Azul, mi hija, entonces obviamente era complejo porque tener una bebé, porque Azul en ese momento estaba muy pequeña, tenía que por ahí aproximadamente 2 años. Ella no entendía lo que estaba pasando y obviamente esa energía, estar tensos, obviamente se le transmitía a ella, y obviamente había momentos en que ella explotaba como, ¿qué está pasando? Entonces estábamos como muy agotados y mi hija ya, yo sentía que como que no podía vivir más ese proceso, y yo me iba para Medellín y mis hermanos se quedaban y otra vez volví a Ibagué, pues como otro fin de semana. Y me acuerdo que yo estaba afuera del hospital con mi mamá y mi hermano me escribe, suban rápido que el papá está convulsionando y puede que pues sea como el último adiós. Y yo me acuerdo que yo entré a ese hospital y yo no cogí el ascensor, sino que yo corrí como una loca por las escaleras, imaginándome lo peor. Y cuando llegamos al hospital, mi papá obviamente estaba convulsionando, y cuando dejó de convulsionar, se levantó, abrió los ojos y nos vio como a todos ahí, y se levantó y dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué están acá? ¿Por qué están llorando? Dijo así, y yo no podía ni hablar, y yo, papá, acabaste de convulsionar, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Y empezamos a vivir como momentos muy complejos en el hospital, y decidimos mejor que como sus últimos días fueran en la casa con todos compartiendo. Y nos fuimos para la casa, para el apartamento todos juntos. Y me acuerdo que ese fin de semana, eso fue un jueves, yo le dije a mis hermanos, bueno, me voy para Medellín, voy a descansar y vuelvo el lunes o el domingo para, pues, para seguir acompañándolos. Obviamente, cuando uno tiene una persona en este estado, uno no sabe cuándo va a ser la última vez que lo vea. Y me acuerdo que le di un abrazo, le dije muchísimas gracias por todo.
De verdad que, pues, si tú ya te quieres ir, nosotros ya estamos demasiado grandes, ya tenemos trabajo, ya somos unos, literal, por decirlo así, hombres derechos, mujeres con toda, ya te puedes ir tranquilo, descansa. Me abrazó, abrazo azul, se quedó muy, muy tranquilo y yo me fui para Medellín. Me voy para Medellín y me acuerdo que el sábado unas amigas me invitaron a salir y salimos, nos fuimos como para Provenza y obviamente uno como ser humano siente la necesidad como de olvidarse un poco y salí con mis amigas, pues salimos obviamente a bailar, nos tomamos unos traguitos, todo el cuento. Y a nosotros un doctor paliativo nos había explicado que cuando mi papá, una de las muertes de mi papá, iba a ser que él iba a empezar como a respirar como... Y bueno, eso se quedó así. Cuando mi hermano, como a las 2 de la mañana, 3 escribe por el grupo de los hermanos, niñas, el papá empezó a respirar como el doctor dijo. Entonces yo como que, ay no, ¿qué es esto? Pues a mí me cogió una cosa horrible en el corazón y yo dije, me voy de acá, me voy ya para mi casa. Me fui para mi casa y cuando me levanto, yo cerré mi habitación y me acuerdo que, pues, como que me tocaron la puerta, eran por ahí las 7 de la mañana, me levanto y era la mamá de mi expareja y me dijo, Manu, el papá ya falleció. Y yo no había visto mi celular y obviamente fue, así haya vivido el proceso en vida, así haya agradecido, así haya sanado infinitas cosas, nunca deja de ser una noticia demasiado, demasiado fuerte. Entonces ya me preparé, me vestí, empaqué lo que tenía que empacar, cogí hacia Ibagué y yo no les puedo explicar, yo creo que lo peor que a uno le puede pasar es uno tener que viajar a un lugar para llegar a ver a la persona en un ataúd. Y así fue, llegué a Ibagué, compartí con mis hermanos y, y le dimos pues el último adiós a mi padre. Y como les dije ahorita, esta ha sido una de las experiencias más fuertes, pero yo creo que con más aprendizajes que he vivido en mi vida, en todo el sentido. Y como les dije ahorita, creo que si tenemos la oportunidad de sanar procesos, de perdonar, hagámoslo en vida. ¿Por qué tenemos que esperar a que alguien ya no esté? ¿Por qué tenemos que esperar al que alguien esté enfermo? Hagámoslo, hagámoslo de una. O sea, quieres llamar a alguien a pedirle perdón de una, ¿sabes qué? Te hablé mal, perdóname por eso, por lo otro, pero no, no vivamos con una maleta llena de rabia, de rencor, de por qué no le dije, de arrepentimiento. Y hoy puede ser tu papá, hoy puede ser tu mamá, hoy puede ser tu hijo. Y algo que me pasó muy fuerte es que cuando yo era pequeña, yo veía a los papás de mis amigas que las enseñaban a montar a caballo, a manejar, como en esos momentos que uno quiere que el papá de uno esté. Y al ver que mi papá no estaba, y cuando mi papá se muere, el primer pensamiento de mi cabeza fue, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me lo quitaste tan rápido? ¿Por qué no me permitiste vivir cosas que cualquier persona puede vivir con su papá? Y hoy de corazón no lo entiendo aún, pero, pero sí entiendo muchas cosas que tuvieron que haber pasado para lograr o para ser lo que hoy es Manuela López. Y de verdad, si en este momento estás pasando por esta situación, si tienes un familiar enfermo o si tú estás enfermo, literal, hoy es el momento ya. Perdonar, sanar, dejar soltar todo eso que a veces nos cargamos y no nos deja vivir para tener una vida muchísimo más tranquila y realmente vivir más livianos. Entonces, esa es la invitación de hoy. Sanemos, dejemos ir y amemos, amemos con todas las fuerzas que tenemos, no nos limitemos, o sea, si hoy no has llamado a tu mamá, hazlo, si tienes algo pendiente con ella, hazlo,
Bueno, y acá finaliza el tercer episodio. Gracias por estar acá, gracias por escucharme. Yo sé que a muchas personas les puede ayudar esto que les compartí hoy. Amen con todas sus fuerzas y bueno, recuerden suscribirse a mi canal. Me pueden escuchar en Spotify también y me encuentran en Instagram como @Manuela López Me. Chao.